Hechos. La dádiva del Espíritu. Hechos capítulos 1 y 2. Introducción. El libro empieza mostrando su relación con el Evangelio de Lucas. De igual modo que cualquiera de nosotros, si escribe un libro que es secuela de otro, hace referencia al primero al empezar el segundo. Así también Lucas. Al empezar este segundo escrito se refiere al primero. El primero es el Evangelio de Lucas, dirigido al mismo Teófilo, a quien ahora Lucas dirige este segundo libro. Como era de esperarse, Lucas empieza este segundo libro con el brevísimo resumen de lo que contó en el primero. Aquel primer libro trataba de todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba. 1 del 1 al 2. Si usted estudia los evangelios, verá que de los 4, Lucas es el único que continúa hasta contar la ascensión de Jesús. Luego, en este segundo libro, Lucas retoma la narración donde la dejó al final del primero. De Teófilo, a quien los dos libros van dirigidos, solo se sabe el nombre y que tenía el título de Excelentísimo, Lucas 1:3, lo cual le haría parte de la baja aristocracia romana. El nombre quiere decir amado de Dios o amante de Dios, y por ello algunos han sugerido que el tal Teófilo no existió, sino que es el nombre que Lucas le da a cualquier lector de buena voluntad que se acerque a sus libros para entender algo del Evangelio. Pero esto no convence a la mayoría de los estudiosos, porque Teófilo era un nombre bastante común, y además porque al darle el título de Excelentísimo, Lucas parece estarse dirigiendo a una persona concreta. Lo más probable es que Teófilo fuese un creyente a quien Lucas le dedicó su Evangelio, y a quien ahora le dedica otro libro para hacerle ver que él también es parte de la historia que empezó en el Evangelio. Bien podemos imaginar que Teófilo, tras leer el Evangelio de Lucas, le preguntaría a su autor: ya sé de la historia de Jesús y de su mensaje de salvación, pero ¿cómo fue que ese mensaje de salvación llegó hasta nosotros? Es como respuesta a una pregunta tal que Lucas escribe Hechos. La promesa del Espíritu y la ascensión. Tras su resurrección y después de haberles presentado repetidamente a los discípulos, Jesús les da instrucciones unidas a una promesa. Las instrucciones son que no han de salir de Jerusalén, sino permanecer allí. Esto es importante porque bien podríamos imaginar que los discípulos, tras todo lo que había acontecido en Jerusalén, no tendrían muchos deseos de quedarse allí. La promesa es que han de recibir el poder del Espíritu Santo. Los discípulos quieren saber si lo próximo que ha de acontecer será la restauración de Israel. Pero Jesús les dice que eso no es lo que ha de preocuparles. El futuro está en las manos de Dios. Lo que sí han de saber es que el Espíritu Santo vendrá sobre ellos y les dará poder. Y ese poder no es para saber los tiempos o las ocasiones, sino para ser testigos de Jesucristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 1:8. Aquí es importante señalar que a través de toda la historia de la Iglesia, siempre ha habido quien ha dicho tener una sabiduría especial para conocer los tiempos y las ocasiones. Algunos dijeron que el Señor vendría en el año 500, otros en el 1000, otros en el 1240. Hasta el día de hoy hay quienes siguen proponiendo fechas, frecuentemente diciendo que han descubierto la clave en las Escrituras o que el Espíritu se la ha revelado. El hecho es que el propio Jesús nos dice que esto no es asunto de nuestra incumbencia. La dádiva del Espíritu no es para entender todos los misterios y toda la ciencia, sino para ser testigos. Tras darles estas instrucciones y esta promesa, Jesús los deja al subir al cielo. Los discípulos se quedan pasmados mirando hacia arriba, pero dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, les dicen que no han de quedarse allí como esperando a un ausente, porque Jesús vendrá de nuevo a ellos.
La elección de Matías. Siguiendo las instrucciones de Jesús, los discípulos regresan a Jerusalén, pero mientras esperaban la venida del Espíritu, Pedro les sugiere que elijan a alguien para tomar el lugar del traidor Judas. El argumento de Pedro es sencillo. Los que Jesús escogió eran 12. Ahora que falta uno, hay que buscar quien ocupe esa posición vacante. Lo que es más, Pedro establece ciertos criterios que el candidato ha de tener. En particular, ha de contarse entre quienes siguieron a Jesús desde el principio hasta el final. Requisito que varios de los 11 no llenan. Tras un breve discurso de Pedro, en el que ofrece las razones por las que le parece que esto ha de hacerse, los presentes proponen 2 candidatos y luego deciden entre ellos echando suertes. Quien así resulta electo es Matías, de quien no se sabe más que el nombre, y a quien no se le vuelve a mencionar ni en Hechos ni en todo el Nuevo Testamento. Esta historia acerca de la elección de Matías nos puede servir de ilustración de lo que decíamos en la introducción, que el libro de Hechos puede leerse e interpretarse de 2 maneras diferentes. Una de ellas hace de Hechos un libro o manual de disciplina, invitándonos a hacerlo todo según el ejemplo de los apóstoles. La otra ve en Hechos el testimonio de cómo el Espíritu actúa en la Iglesia, normalmente a través de las decisiones y la sabiduría de los apóstoles, pero en otras ocasiones corrigiéndolas. Así la historia de la elección de Matías puede leerse de 2 modos diferentes. Un modo de leer e interpretar esta historia como si Hechos fuese un manual de disciplina es pensar que, así como los primeros discípulos eligieron a su nuevo líder echando suertes, así también la Iglesia ha de escoger a sus líderes. Por ridículo que esto parezca, ha habido cristianos que han sugerido precisamente esto. El mismo tipo de interpretación ha llevado a otros a sugerir que cuando hay que escoger un nuevo liderato, esto ha de hacerlo todo el cuerpo de los creyentes, porque cuando Pedro dijo su discurso y se eligió a Matías, los que estaban presentes eran no solo Pedro y los otros 10, sino unas 120 personas. 1:15. Bien puede ser cierto que para escoger a nuestros líderes debamos consultar a toda la comunidad, pero usar este texto para justificarlo implicaría que tras seleccionar a 2 candidatos, hemos de escoger entre ellos echando suertes. En contraste, el mismo pasaje puede leerse viendo en él uno de tantos ejemplos en Hechos en los que el Espíritu corrige o hasta no acepta lo que hacen los apóstoles. En este caso, Pedro y los demás, en lugar de esperar la venida del Espíritu Santo como Jesús les había indicado, deciden adelantarse al Espíritu escogiendo a Matías. El hecho mismo de que Matías no se vuelve a mencionar es índice de que en realidad la elección, posiblemente hecha con toda buena voluntad, no fue del agrado del Espíritu. Alguien ha dicho con cierto grado de razón que los discípulos escogieron a Matías, pero el Espíritu escogió a Pablo, de quien trata la mayor parte del libro de Hechos. Así visto, el texto no nos habla tanto de cómo han de seleccionarse los dirigentes de la Iglesia, como del modo en que todos los dirigentes, hasta los apóstoles, han de estar atentos a la dirección del Espíritu y esperar a que esa dirección les llegue, en lugar de pensar que ya saben lo que le conviene a la comunidad o lo que el Espíritu desea. El Pentecostés. Lucas pasa entonces al episodio más importante de todo su libro, porque es ese episodio el que marca y señala todo lo que ha de acontecer en el resto de la narración. Se trata de la dádiva del Espíritu en el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés viene de una raíz griega que quiere decir 50. Era el nombre que los judíos de habla griega le daban a una fiesta judía que tenía lugar tras haber pasado 49 días desde la celebración de la Pascua. En la Pascua, el pueblo de Israel celebraba la acción redentora de Dios cuando hirió a los primogénitos de Egipto, pero el ángel de la muerte no tocó a los hijos de Israel.
Entonces, tras 49 días, lo que los judíos llamaban una semana de semanas, porque 7 por 7 son 49, el pueblo celebraba la entrega de la ley en Sinaí. Si la Pascua era el día de la liberación o de la redención, Pentecostés era el día en que Dios le dio la ley a Israel para que supiera vivir como pueblo redimido de Dios. Ahora, 50 días después de la Pascua y por tanto también 50 días después de los acontecimientos de Semana Santa, los discípulos, como buenos judíos, están reunidos para celebrar la fiesta de Pentecostés. Aparentemente no esperaban nada especial. Es de suponerse que, tras casi 2 meses de espera, algunos empezaban a preguntarse por qué Jesús les había dicho que permanecieran en Jerusalén. Ahora, dice Lucas, de repente, inesperadamente ocurren hechos extraordinarios. Se escucha un gran estruendo que llenó toda la casa donde estaban, es decir, que la sacudió, y aparecen lenguas como de fuego que van y se posan sobre la cabeza de cada uno de los que estaban reunidos. En griego como en español, la palabra lengua quiere decir tanto idioma o lenguaje, como el órgano físico o cualquier cosa que tenga la misma forma como estas llamas o lenguas como de fuego. Probablemente Lucas está bien consciente de este doble uso de la palabra y lo utiliza con toda intención. Cuando todo esto acontece, gentes de las más diversas naciones y lenguas escuchan lo que los discípulos están diciendo, pero lo escuchan en sus propias lenguas, y esto les causa gran asombro a la mayoría. Pero otros se burlan diciendo que esta gente está borracha. Es entonces que Pedro se pone de pie y pronuncia su discurso. 2:14 al 36, explicando que quienes hablan todas estas lenguas no están embriagados, sino que se está cumpliendo en ellos una profecía de Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre todo este episodio hay varios puntos que merecen atención. El primero de ellos es la cuestión de quiénes recibieron el espíritu y empezaron a hablar en lenguas. Muchos cuadros famosos nos pintan a los 12 apóstoles, frecuentemente sentados en círculos con lenguas de fuego sobre la cabeza de cada cual. Otros incluyen a la Virgen María. Pero el hecho es que Lucas nos ha dicho que los que estaban reunidos eran como 120 en número. 2:15. ¿Y qué no dice que entre todos estos fueron solo los 12 quienes recibieron el Espíritu? El Espíritu vino sobre la comunidad, no sobre un grupo selecto. Todos empezaron a hablar en lenguas que hasta entonces les eran desconocidas, pero que otras personas entendían. Esto nos lleva al segundo punto que hay que señalar. En otros casos, en el Nuevo Testamento, el hablar en lenguas es un don misterioso que algunos reciben, y las lenguas que hablan no las entiende la congregación, a menos que alguien las traduzca. 1 Corintios 14:13. Aquí, en contraste, el hablar en lenguas tiene un propósito de comunicación. Los creyentes reciben este don, no para gloriarse por haberlo recibido, sino para que puedan predicar el Evangelio en toda una diversidad de lenguas. En tercer lugar, los que los escuchan los oyen en su propia lengua. 2:6. Esto es de suma importancia. Si el propósito del Espíritu era sencillamente hacer que las gentes escucharan lo que los discípulos decían, bien podía haber hecho que toda esa gente de tan diversos lugares entendieran la lengua de los discípulos. Pero no, el Espíritu hace que cada cual escuche el mensaje en su propia lengua. Esto es de suma importancia, pues es señal de que el Evangelio no está atado a la cultura de los discípulos, ni a ninguna otra cultura en particular. Si el Espíritu hubiera hecho que todos entendiesen el hablar de los discípulos, entonces para ser verdadero cristiano, o al menos para ser mejor cristiano, hubiera sido necesario aprender la lengua y las costumbres de los discípulos, adoptar su cultura y abandonar la propia. Si al contrario, lo que el Espíritu hace es traducir el Evangelio a una variedad de lenguas, esto es índice
de que el Evangelio puede encarnarse en toda una variedad de culturas y que ninguna de ellas ha de tener supremacía sobre las demás. Como resultado de esto, en sus mejores momentos la obra misionera cristiana no ha intentado convencer a las gentes a aceptar una cultura particular, sino que las ha invitado más bien a aceptar el Evangelio y vivirlo en su propia cultura, alabando y predicando en su propia lengua y según sus propias tradiciones. Cuando, al contrario, nos hemos olvidado de esto, los cristianos han confundido la tarea evangelizadora con la promoción de su propia cultura, y lo que debió ser buenas nuevas de redención corre el riesgo de convertirse en malas nuevas de dominación. El cuarto punto es en cierto sentido consecuencia del primero, pero va mucho más allá. En su discurso, Pedro no dice que la profecía de Joel se esté cumpliendo porque hayan descendido lenguas de fuego, ni siquiera por el milagro que ahora se manifiesta. La profecía se está cumpliendo porque toda una variedad de personas que normalmente no tendrían posiciones de importancia en Israel, ahora reciben el Espíritu y profetizan. Quienes profetizan no son rabinos adiestrados en las mejores escuelas de Judea. No son ni siquiera tan solo los apóstoles. Todos profetizan. Pedro lo dice bien claro. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. 2, 17, 18. El milagro de Pentecostés no se limita a lo que podríamos calificar de estrictamente religioso. El milagro tiene también una inaudita dimensión social. No solo los jefes, sino todos, reciben el Espíritu. No solo los varones, sino también las mujeres profetizan. Jóvenes y ancianos, varones y mujeres, todos reciben el Espíritu por igual, y por igual hablan en lenguas y por igual proclaman el Evangelio. Las consecuencias del Pentecostés. Las gentes responden de muy variadas maneras al milagro de Pentecostés y al discurso de Pedro. Al principio, algunos pensaban que los discípulos estaban borrachos, pero tras el discurso son muchos los que se arrepienten y son bautizados. Luego, la primera consecuencia de Pentecostés, y la más obvia, es que muchas personas creen. Jesús les había prometido a los discípulos que tras recibir el poder del Espíritu Santo, les serían testigos, empezando en Jerusalén. Ahora se cumple esa promesa y son millares los que creen y son bautizados. 2:41. Pero la dádiva del Espíritu tiene también otras consecuencias que se manifiestan primordialmente en la vida interna de la Iglesia. Lucas nos dice que, como consecuencia de los acontecimientos de Pentecostés, los cristianos perseveraban en 4 cosas. 2:42. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego pasa a explicar cada uno de estos puntos un poco más. 2:43 al 47. Respecto a la doctrina de los apóstoles, Lucas dice que los apóstoles hacían muchas señales y maravillas. Estas señales no tienen el propósito de asombrar al pueblo, sino de invitarle a la fe y la obediencia. Son parte de la doctrina o enseñanza de los apóstoles. Es de suponerse que los apóstoles enseñaban sobre todo contando acerca de Jesús, de sus enseñanzas y de sus hechos. Esto fue en buena medida lo que hizo Pedro en su discurso el día de Pentecostés. Pero los apóstoles enseñaban también mediante hechos milagrosos. Como se puede ver en todos los evangelios y en el resto de hechos, estos milagros por lo general tienen el propósito no solo de mostrar la variedad del evangelio, sino también de aliviar el sufrimiento, de enderezar lo torcido y por tanto de hacer cumplir la voluntad de Dios. Además, según veremos en los próximos capítulos de Hechos, las señales y maravillas que los apóstoles hacen no siempre les resuelven los problemas, sino todo lo contrario.
son precisamente esas señales y maravillas las que les crean dificultades y hasta persecución. En todo caso, lo importante aquí es que una de las señales de la dádiva del Espíritu es la perseverancia de los creyentes en la doctrina. Frecuentemente algunos han pensado que si tienen el Espíritu de Dios, esto les autoriza para crear nuevas doctrinas, para declarar que han tenido visiones contrarias a lo que la Iglesia siempre ha enseñado, o que ahora tienen una comprensión del Evangelio más profunda que la de cualquier otra persona. Hechos muestra todo lo contrario. La dádiva del Espíritu no lleva a nuevas especulaciones ni a revelaciones que contradigan la doctrina apostólica. Al contrario, esa dádiva produce perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Lo que es más, esa dádiva del Espíritu no siempre nos resuelve los problemas. Hay cristianos que piensan que pueden ver la obra de Dios en todas las cosas buenas que les acontecen, pero que no saben qué decir cuando algo malo sucede. La doctrina de los apóstoles, según se manifestará en los capítulos que siguen, es que frecuentemente la fidelidad cristiana, el obedecer los mandatos del Espíritu, más bien que simplificar la vida y evitarnos problemas, nos complica la vida y nos mete en dificultades. En segundo lugar, como resultado de la dádiva del Espíritu, los cristianos perseveran en la comunión unos con otros. Desafortunadamente para nosotros, hoy la palabra comunión ha perdido buena parte de su sentido original. Para nosotros, tener comunión es llevarnos bien unos con otros, gozarnos en nuestra compañía mutua. Ciertamente, eso es parte del tener comunión, pero no es todo. En griego, la lengua en que el Nuevo Testamento fue escrito, tener comunión, tener koinonía, es también compartir. Todavía la misma palabra castellana comunión conserva la raíz común. Tener comunión es hacer común, compartir. Esto lo aclara Lucas cuando explica un poco más lo que dijo en el versículo 42, que perseveraban en la comunión. En los versículos 44 y 45, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Puesto que Lucas volverá sobre este tema más adelante, en el capítulo 4 no es necesario decir más sobre el tema. Baste señalar que esta comunión es algo en que los creyentes perseveraban como resultado de haber recibido el Espíritu. La tercera práctica en que los creyentes perseveraban era el partimiento del pan. 2:42. Lucas lo explica más en el versículo 44. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es lo que hoy llamamos la comunión o Santa Cena. Desde sus mismos inicios, la Iglesia acostumbró reunirse periódicamente para partir el pan, haciendo en ello memoria de Jesús, tanto de su pasión y muerte como de su resurrección y de la esperanza de la consumación del reino. Aquí Lucas nos indica que tal fue la práctica desde el principio mismo de la vida de la Iglesia, y así continuó siendo a través de casi toda la historia de la Iglesia, y es todavía en muchas iglesias, excepto en aquellas que han hecho de la predicación el centro del culto, y en las que la cena se celebra solo esporádicamente. Por último, Lucas nos dice que las oraciones en que los discípulos perseveraban, 2:42, eran las del templo. Los judíos tenían por costumbre acudir al templo a orar a ciertas horas del día, y los primeros cristianos continuaron esa costumbre. Naturalmente, cuando se les echó de las sinagogas y se les prohibió el acceso al templo, otras prácticas de oración vinieron a ocupar el lugar de las oraciones en el templo. En sus mejores tiempos, la Iglesia siempre ha perseverado, no solamente en la oración, sino en una oración disciplinada, como lo hacían los primeros discípulos. Toda esta sección termina con palabras muy positivas, pues se nos dice que los creyentes tenían favor con todo el pueblo y que el Señor añadía constantemente más personas a la Iglesia. Sin embargo, como veremos en el próximo capítulo, pronto empezaron las dificultades,
Y comenzaron, como hemos dicho, precisamente debido a los milagros que los apóstoles hacían.